Networking cuántico, parte 3, capítulo 6. Una introducción a la fase 2 y al networking cuántico. En la sección anterior aprendiste cómo recuperar tu poder de los pensamientos, comportamientos y experiencias que permitiste que te limitaran. Estas limitaciones y la experiencia de estar limitado por ellas define una parte de la vida que llamamos fase 1. La mayoría de la gente nunca sale de la fase 1 porque, en primer lugar, simplemente no saben que están dando su poder a algo o a alguien. Considérate afortunado de estar aprendiendo esto ahora. Y si aún estás leyendo este libro, debes estar interesado en lo que la fase 2 te ofrece. La fase 2 está definida por continuar con el proceso de recuperar tu poder, aunque también empiezas a tener nuevas experiencias que nunca antes habías tenido. En la fase 2, el mundo parece funcionar diferente. Experiencias y oportunidades se presentan ante ti mucho más rápido de lo que hubieras creído posible. Viniste a este mundo a tener experiencias. Escogiste vivir esta vida con el propósito de expandirte y apreciar el vasto espectro de posibilidades que puedes ver, tocar, oír, saborear, oler y sentir, de maneras de las que aún no eres consciente. En esta parte del libro te presentaremos algunos conceptos que establecerán mayores diferencias entre la fase 1 y la fase 2. Recuerda, tu única tarea es recuperar tu poder tanto como sea posible. Así es como entras a la fase 2. Concepto 1. La vida no te pasa a ti. La vida pasa a través de ti, literalmente. Una gran parte del networking cuántico se trata de cambiar la creencia de que las cosas te pasan a ti, lo que también se conoce como la condición de víctima o una mentalidad de víctima, para pasar a la creencia de que las cosas pasan a través de ti. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que la gente dice cuando cree que la vida les pasa a ellos. Trabajé duro para este ascenso, por lo tanto lo merezco. Tienes que ahorrar dinero en caso de que lo necesites. Tengo que ir a la universidad si quiero conseguir un buen trabajo. El trabajo duro siempre gana al talento. Nosotros nos referimos a este sistema de creencias y estilo de vida como la fase 1. En la fase 1 vives tu vida asumiendo que estás separado de todo lo demás. Crees que tienes que salir a trabajar duro para conseguir lo que quieres. El enfoque está en el dinero, la moralidad, los sistemas y los premios y castigos por el comportamiento. Las consecuencias se sienten serias y reales. Cuando hablamos de networking en la fase 1, esto se trata básicamente de cantidad y calidad. De cuánta gente de alta calidad puedes sumar a tu red. De qué puedes hacer para convencer a la gente de que tienes alto valor y cómo puedes hacer dinero. La mayoría de la gente vive sus vidas en la fase 1, pero una persona que definitivamente no vivió su vida en la fase 1 fue el mentor de Andre, Peter. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de Peter? El estilo de vida de Peter estaba sumamente cimentada en la fase 2. La fase 2 está basada totalmente en tus emociones y experiencias. Cualquier cosa que se perciba como una consecuencia debido a un comportamiento en particular existe solamente en pro de la experiencia. En la fase 2, nada importa. Todo se siente real, pero en el resultado de tu vida esto no hace la diferencia. Hay un sentido más esencial de profunda apreciación por estar vivo y tener la oportunidad de experimentar cómo es ser un humano. Y nada sucede afuera de ti. Aquí hay algunos ejemplos de cómo podrías pensar si vivieras en la fase 2. Si alguien te envía un email con fotos explícitas de ti a tu trabajo, te darías cuenta de que de hecho no significan nada y solo es una manera en la que tú experimentas la emoción humana natural de la humillación. Si estuvieras quebrado, simplemente apreciarías la experiencia. No lucharías para evitarlo porque sabrías que no hay nada en absoluto que físicamente pudieras hacer para cambiarlo.
Esto es exactamente lo que Peter aprendió durante su mentoría con Kefi. Si te peleas con alguien, no culparías a nadie por el conflicto. Entenderías que es simplemente un aspecto de la experiencia humana. Entonces, en lugar de guardar resentimiento, sentirías apreciación. En otras palabras, cuando vives en la fase 2, realmente puedes hacer lo que quieras, porque las consecuencias, si es que hay alguna, son parte de la experiencia completa, y nada importa excepto la emoción que te hace sentir. Si te está costando conceptualizar qué es la fase 2, no te preocupes, está bien. Hablaremos de esto más tarde. Algo que quiero dejar muy claro ya mismo es que la fase 2 no es ni mejor ni peor que la fase 1. No estás mal ni equivocado si no estás interesado en vivir en la fase 2. Esta simplemente es una manera alterna de navegar por la experiencia humana. Aquí hay otra diferencia clave entre la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 existe la manera correcta e incorrecta de hacer las cosas, y existen las consecuencias por hacer las cosas de manera incorrecta. Estas consecuencias se cumplen a través de un sistema de juicios, expectativas y comparaciones que la gente toma muy en serio. En la fase 2, los juicios, expectativas y comparaciones no tienen poder porque no hay ninguna consecuencia por tus actos. Puede que aún experimentes juicios, expectativas y comparaciones sobre ti o por otros, pero no importa más que para el propósito de sentir la emoción y para vivir la experiencia. La otra diferencia esencial entre la fase 1 y la fase 2 es que la fase 1 pone demasiado énfasis en la lógica y la inteligencia. La mente es la que manda, las emociones son irrelevantes. En la fase 2, esto es casi completamente opuesto. Tus emociones son las que mandan, como un compás para que tú lo sigas. Tu cerebro pasa a segundo plano. La lógica literalmente complica tu vida. Entonces empiezas a confiar en tu conocimiento intuitivo. Entonces, ¿cómo es hacer redes en la fase 2? Aquí es donde el concepto del networking cuántico se hace realidad. Previamente dije que en la fase 2 nada sucede fuera de ti. Es cierto que todo parece suceder afuera de ti y alrededor tuyo, pero son solo tus sentidos que están percibiendo energía e información y traduciéndolas dentro de tu cerebro. Si pudieras deshacerte de todos tus sentidos, todo afuera de ti dejaría de existir, porque en primer lugar ya no podrías percibir la información que estaba creando la experiencia externa. Pero aún podrías experimentar cosas dentro de tu mente, en tu imaginación. Entonces, así como Peter le dijo a Andre, un árbol es solo un árbol porque alguien más te dijo que así era. El árbol que puedes ver y tocar existe dentro de tu mente como resultado de que tu cerebro está procesando información energética y proyectándolo hacia afuera. ¿Pero qué tiene que ver esto con el networking? Todas las personas que conoces afuera en tu realidad las creaste dentro de ti primero. Estas personas son reflejo tuyo y tú eres el reflejo de ellas. Cada persona que conoces es exactamente aquella que debías conocer, como parte de tu experiencia. Entonces, no hay necesidad de encontrar a las personas correctas en la fase 2, ya que tu experiencia siempre se está presentando exactamente como debería presentarse. Concepto 2. Las comparaciones, expectativas y juicios. Estos son lo único que te está deteniendo de experimentar aquello que quieres experimentar en la vida. En la fase 2, ¿las creencias limitantes te detienen? No. ¿Las circunstancias te detienen? No. ¿Necesitas cambiar para obtener lo que quieres? No, tampoco. Las comparaciones, expectativas y juicios son el pegamento que te mantienen atorado. Estas cosas te están deteniendo justo ahora y te han estado deteniendo desde la primera vez que fuiste expuesto a ellas. El truco está en que estas cosas están tan normalizadas
que nunca sospecharías siquiera que son la fuente de tus problemas. Permíteme iluminarte para que entiendas por qué es este el caso. Empecemos con la comparación. Cuando tú comparas dos cosas, pones a una de ellas en un pedestal y la otra se convierte en una fuente de vergüenza o resistencia cuando se combina con juicios y expectativas. Imagina dos carros. Uno es un Honda Civic oxidado de 1989 y el otro es un Range Rover totalmente nuevo. Si el dinero no fuera una limitante, ¿cuál comprarías? Lógicamente, la mayoría de la gente escogería el Range Rover. ¿Por qué? Porque es el más nuevo, no está oxidado, se ve mejor, durará más, etc. Podrías pensar, ¿tiene sentido escoger el auto más nuevo? Eso es lógico y esa es una característica de la fase 1. Realmente no importa qué vehículo escojas y por qué. Lo que importa es que te hagas consciente del impacto de la comparación, especialmente cuando afecta a otras áreas de tu vida. La comparación es el acto de asignar etiquetas a diferentes cosas, creando frecuentemente una jerarquía arbitraria de bueno y malo, de mejor y peor, de importante o no importante. Entonces, ¿cómo esto te detiene? Piensa en la manera en que aplicas comparaciones a la gente, incluyéndote a ti mismo. Imagina conocer a un multimillonario que gasta su dinero en bienes materiales. Puedes compararte con esa persona, imaginando que tú le darías un mejor uso a ese dinero, dándolo a caridad, dándote tú mismo la etiqueta de mejor. Alternativamente, podrías conocer a este multimillonario y sentirte inferior o pequeño en su presencia. Esta vez también estás aplicando la comparación, pero te estás dando la etiqueta de peor. Esta comparación limita a la gente y a las experiencias a las que te expones, creando una separación entre tú y ellos. Cuando te ves a ti mismo como mejor o peor que ciertas personas, crearás experiencias que perpetúan esa creencia y mantendrán la separación. Tu mente literalmente no te dejará ver personas ni oportunidades y hará que te enfoques en otros, lo que crea y perpetúa las creencias limitantes de dinero como no soy lo suficientemente listo para ser rico. Entonces, ¿qué sucede luego? La comparación se profundiza aún más. Tú solo vas a ver personas ricas que son genios y te verás a ti mismo como inferior a ellos. Pasarás por alto a otras personas que probablemente hayan construido su riqueza sin tener el nivel intelectual de genios. Cuando haces networking, se te hace difícil conectar con gente adinerada porque no puedes ver a la persona más allá de su nivel intelectual, de su nivel de dinero o de éxito. Por el contrario, te enfocas en la gente de ingresos bajo o medios, con los que te conectas fácilmente y te rodeas de ellos, perpetuando aún más tus experiencias. Incluso la palabra rico invita a la comparación, porque rico es una etiqueta y un estatus que puede ser mejor o peor que el estatus en que tú te percibes. Tú te comparas a ti mismo con esas personas ricas y se origina una división profunda, creando así limitaciones que duran por generaciones. Por cierto, en todos nuestros años combinados de experiencia en networking, nunca hemos conocido a alguien que realmente tenga abundancia financiera que se refiera a sí mismo como rico. Esta es una etiqueta usada frecuentemente por personas que se presentan a sí mismas como financieramente abundantes cuando en realidad no lo son. Aquí hay algunas preguntas que puedes considerar. ¿Con qué tipo de personas te comparas? Cuando haces una comparación entre tú y esas personas, ¿cómo te hace sentir? Sé honesto contigo mismo, porque las respuestas a estas preguntas serán muy importantes más adelante en este libro. Ahora hablemos de las expectativas. Las expectativas son solo una idea de la fase 1, no existen en la fase 2. El párrafo siguiente describe la experiencia de las expectativas en la fase 1.
Imagina este escenario. Tu amigo te dice que te quiere ver. Te sientes emocionado y esperas que llegue ese momento. Pero cuando llega el día del encuentro, tu amigo te dice, oye, no voy a poder llegar, reprogramémoslo. Si tu expectativa era ver a tu amigo, ¿cómo te sentirías si ésta no se cumpliera? Ahora, digamos que tu amigo te dice que quiere salir contigo y que estará en tu casa a cierta hora. Cuando llega la hora, tu amigo está en la puerta. ¿Cómo te hace sentir esa experiencia? La mayoría de la gente siente felicidad y satisfacción cuando se cumplen sus expectativas y sienten decepción y frustración cuando no se cumplen. En estos escenarios hay dos puntos en común. Uno, las expectativas están presentes en ambas situaciones. Y dos, tus emociones en ambos casos dependen de circunstancias externas. Entonces, ¿por qué las expectativas son limitantes? Las limitaciones de las expectativas vienen de dos maneras. Primero, si una experiencia no cumple tus expectativas, puede que afecte tu capacidad de apreciar la experiencia por lo que realmente es. Segundo, las expectativas siempre generan más y más expectativas. Tomemos el ejemplo anterior. Cuando tu amigo te dice que quiere salir contigo y propone un día y hora, tienes la expectativa de que esto suceda. Si en el pasado, cuando te encontrabas con tu amigo, pasabas un buen momento, crearás la expectativa de que siempre la pasarás bien con tu amigo. Ahora tienes la expectativa de que te vas a encontrar con tu amigo y la vas a pasar bien. Pero cuando tu amigo cancela la salida, tus expectativas no se cumplen y te sientes decepcionado. Si esto pasa repetidamente, empiezas a desarrollar la expectativa de que tu amigo te va a fallar. ¿Qué pasa luego? Puede que empieces a tener la expectativa de que otras personas cancelen los planes contigo. Puede que te juzgues como poco importante o poco amado, o que juzgues a tus amigos como ofensivos y groseros. Puede que tu expectativa se centre en que las amistades no valen la pena y que te sientas decepcionado, creando así resistencia a conocer nuevas personas. Todo esto crea un hábito de expectativas que conduce a más y más expectativas hasta que toda tu vida se vuelve una serie de eventos que disparan las mismas emociones y empiezas a creer que la vida se trata de decepciones. Frecuentemente todas nuestras expectativas acerca de nuestras vidas y relaciones están establecidas desde nuestra niñez y están basadas en cómo nos trataron nuestros padres y cuidadores. Entonces, ¿cómo puedes romper el ciclo de las expectativas? Un buen lugar para empezar es tomando conciencia de tus expectativas. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué me sigue pasando esto? Esta pregunta es un callejón sin salida producida por las expectativas que tal vez ni siquiera te hayas dado cuenta que tienes, porque la pregunta sugiere que algo diferente debería estar sucediéndote. Y si crees que algo más debería estar sucediéndote, esa es una expectativa. Cuando haces esa pregunta, tu mente empieza a buscar respuestas que vienen a ti en forma de suposiciones y juicios, como por ejemplo, mis amigos deben pensar que soy molesto, no merezco ser feliz, no soy lo suficientemente bueno, etc. Estos juicios conllevan a más y más expectativas. Pregúntate, ¿experimentarás la felicidad si siempre tienes la expectativa de ser infeliz? Tal vez estás empezando a notar todas las expectativas que traes contigo. ¿Cómo las puedes soltar? Desde una perspectiva de la fase 1, no puedes. Las expectativas están tan profundamente incrustadas en la sociedad y en tu psique que puede tomar toda una vida librarse exitosamente de ellas. Esto es un proceso muy tedioso para el que pocas personas tienen la energía o la paciencia. Lo que es interesante entender en la fase 1 es que tus expectativas siempre se cumplen, incluso cuando pasa algo que tú nunca esperabas conscientemente. La idea de creencias conscientes versus creencias inconscientes es un concepto de la fase 1. Imagina que tienes una amiga que es muy confiable.
siempre cumple tus expectativas. Pero ¿qué pasa si un día tu amiga no está ahí para ti? En este caso, tus expectativas aún se estarían cumpliendo, porque inconscientemente puedes haber mantenido la expectativa de que las cosas buenas nunca duran. Las cosas buenas nunca duran es una creencia, expectativa, condicionada, profundamente arraigada de la fase 1. Nuevamente, uno de los mayores indicadores de vivir en la fase 1 es la idea de que la vida te sucede a ti y deberías esperar lo inesperado, ya que estás siempre a merced de los eventos externos. Al contrario, en la fase 2, las expectativas no tienen ningún poder, no juegan ningún rol excepto el de la experiencia que proveen. Tener expectativas es una experiencia en sí misma. No tener expectativas también es una experiencia, y ninguno es mejor o peor que la otra. En la fase 2, las experiencias siempre se están revelando a tu alrededor. Las expectativas no importan porque ellas no determinan cuál será la siguiente experiencia que tendrás. En otras palabras, en la fase 2 es imposible que tú mismo te limites por desconocimiento o que intencionalmente te expandas a través de las expectativas. En la fase 2 te deshaces de la necesidad de examinar y reprogramar cualquier creencia inconsciente. Finalmente, hablemos de los juicios. Este es un aporte de Robert Shainfield, autor de Cómo salir del juego del dinero, y la primera persona que he descubierto que usa los términos fase 1 y fase 2 para describir las diferentes experiencias. Los juicios son el pegamento que mantienen tus limitaciones inamovibles. Los juicios son el pegamento que mantiene a las expectativas y a las comparaciones pegadas en tu mente. ¿Por qué son los juicios el pegamento? Porque los juicios son la limitación más insidiosa de todas ellas. Nuestra civilización entera se mantiene mediante las escalas de los juicios bueno y malo, moral e inmoral, y correcto e incorrecto. En la fase 1, estos son conceptos y valores reales que tienen consecuencias. En la fase 2, estas no son nada más que limitaciones a tus experiencias. Por cierto, es casi imposible dejar ir los juicios. Tendrías que suprimir segmentos enormes de tu vocabulario para eliminar palabras descriptivas que son usadas para establecer jerarquías. Lo importante es hacerte consciente de cuándo estás juzgando algo. Imagina que encuentras un maletín con $5,000 en efectivo adentro. Tienes dos opciones: quedarte con el dinero o entregarlo a la policía. O solo dejarlo ahí si eres del tipo indeciso. Los juicios se van a presentar aquí muchas veces. Primero, juzgas tus opciones. Puedes pensar para ti mismo: «Hey, sería un tonto si devuelvo este dinero. Es la ley de la selva. Podría usarlo». Si esta es tu decisión, has juzgado al dinero como algo más importante que la moralidad y la seguridad de dejarlo ahí, o más importante que devolverlo. Alternativamente, podrías pensar: no sería buena idea tomar este dinero porque puede ser dinero de drogas y podría terminar involucrado en algo que no quiero. En ese caso, has juzgado a tu seguridad y paz mental como más importante que el dinero. El factor decisivo para la decisión que tomes proviene de tus creencias y expectativas. Irónicamente, mucha gente en la fase 1 piensa que sus creencias aplican para todos y juzgan a la gente que piensa diferente. La siguiente capa del juicio en esta situación es el juicio de que el dinero tiene más valor que la misma maleta. Este juicio también viene de tus creencias y expectativas. ¿Y qué pasaría si la maleta fuera una pieza única de diseñador? Una pieza única de diseñador valorizada en $20,000. Pero tú lo juzgaste como si fuera algo sin valor. Te embolsillaste el efectivo y dejaste la maleta. Este escenario parece inverosímil, pero intenta ilustrar la pendiente resbaladiza del juicio, especialmente el juicio sobre el valor. Este mismo juicio sobre el valor ocurre casi en todas partes de la sociedad.
El clasismo, el sexismo, el racismo son ejemplos de sistemas sostenidos completamente por los juicios. ¿Recuerdas cómo el juicio es el pegamento? La moralidad es otra estructura que está completamente sostenida por el juicio. Considera cómo un sacerdote es visto como una persona buena y pura, mientras que un criminal es una persona mala y sucia. Pero el cura pudo haber hecho cosas mucho peores que el criminal. Considerar al cura como una buena persona es una expectativa. La comparación entre el cura y el criminal es un ejemplo del juicio que mantiene la discriminación entre diferentes grupos de personas. Debes estar preguntándote, ¿cómo esto me limita? Si tú juzgas a un hippie como una persona vaga y de poco valor, probablemente no vas a tener muchos amigos hippies y por consiguiente te vas a perder de una gran colección de experiencias únicas. Cuanto más juzgas, más te aíslas de la experiencia humana completa, limitando así el alcance de las experiencias que tendrás mientras estés vivo. Esta limitación se incrementa exponencialmente con cada grupo de personas o cosas a las que juzgas y el espectro de emociones que sentirás se hará cada vez más pequeño hasta que estés estancado repitiendo el mismo día y las mismas respuestas emocionales, posiblemente incómodas, una y otra vez. Cuando piensas en personas que han tenido el mismo trabajo, han hecho la misma cantidad de dinero, han vivido en la misma casa y han tenido la misma personalidad durante todas sus vidas, ¿quién te viene a la mente? El antídoto a esta experiencia, si es que buscas un antídoto, es la expansión. La expansión es todo el propósito de vivir tu vida desde la perspectiva de la fase 2. El juicio no siempre es notorio o evidente como el odio o el rechazo a todo un grupo de personas. Considera este ejemplo. Si vives en un apartamento pequeño, en un lugar peligroso de la ciudad, puede que imagines que un departamento más grande, en un lugar más bonito de la ciudad, sería mejor. Debido a que juzgas tu actual apartamento como peor que otro, es muy probable que no te tomes el tiempo de apreciar el apartamento que tienes. Desde la perspectiva de la fase 2, no hay ni mejores ni peores apartamentos. Simplemente hay cosas que aprecias y cosas que no aprecias. Y cuando no aprecias una experiencia, ¿cómo podría ser posible que aprecies otra diferente? Esta fue la lección que Peter aprendió de Kevin, que le permitió cambiar su experiencia tan rápidamente. Aquí hay algunas preguntas que te debes hacer de modo que te vuelvas consciente de la limitación del juicio en tu vida. ¿Qué es lo que recientemente has juzgado sobre ti mismo y sobre tu experiencia? ¿Qué es lo que juzgas habitualmente sobre otras personas y sus experiencias? ¿De qué manera esos juicios te están deteniendo o limitando? Concepto 3. No necesitas entender tus acciones antes de tomarlas. Una de las mayores fuentes de limitación para la gente en la fase 1 es el concepto de estrategia y planeamiento. Si quieres hacer o alcanzar algo, la idea es que tú necesitas entender lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo con el fin de incrementar tus opciones de éxito. Puede que preguntes a amigos y expertos, tomes clases, leas libros, busques en Internet y busques en redes sociales pistas y puntos de referencia de qué acciones tomar o no tomar. Llamamos a este proceso alistarte para estar listo o planear antes de saltar. ¿Cómo te limita esto? Considera todas las cosas que aún no has hecho porque crees que no tienes el conocimiento y no sabes cómo. Considera cuánto tiempo gastas en aprender cosas, cuestionándote a ti mismo, planeando y ejecutando, solo para terminar fracasando. Considera todas las cosas que crees que necesitas tener en orden antes de que puedas dar el gran paso que quieras dar. ¿Y cuánto tiempo va a tomar hacer todo eso? Si alguna vez se puede hacer todo. Considera incluso las historias que te dices a ti mismo sobre ser bueno o no en planeamiento y estrategia. La gente pasa todas sus vidas planeando y volviendo a planear, verificando 3 veces, recalculando y luego volviendo a planear antes de dar el salto, hasta que un día se dan cuenta que su capacidad para saltar ya se ha ido.
Planear antes de saltar puede parecer inteligente, una decisión informada, pero de hecho está enraizada en el miedo. En la fase 1, intentas controlar tu experiencia tanto como te sea posible. Esto es algo muy lógico si crees que la vida te sucede a ti. Entonces, cuanto más control tengas, más seguro te sientes. Desde la perspectiva de la fase 2, si la vida se trata de experiencias, entonces cualquier acción que realices resultará en una experiencia, alcanzando tus objetivos el 100% del tiempo. El control solo es un factor. Además, no hay nada que sugiera o indique que una experiencia proveniente de una acción desinformada sea garantía para que resulte mal o en algo indeseado. De hecho, puede que incluso termines experimentando el mejor resultado porque no tenías expectativas previas que interfieran. Uno de los elementos clave de la fase 2 es usar tu intuición para tomar la mayor cantidad de decisiones en lugar de usar tu mente lógica. La intuición ha sido denominada como el secreto de los billonarios, el CEO interno o el jefe interno. Mucha gente exitosa da el crédito de su fama y fortuna a su intuición. Entonces, ¿por qué la intuición no es usada por más gente? Hay muchas razones. Si hay que escoger entre una decisión lógica y una decisión intuitiva, mucha gente de hecho escogería la decisión lógica porque la puede explicar. Otra razón de por qué la gente no usa su intuición puede ser porque no se dan cuenta que tienen acceso a ella el 100% del tiempo. Por el contrario, ven a su intuición como algo que se manifiesta de manera inesperada y por un corto lapso de tiempo, tan corto que es difícil reconocerlo y desaparece sin dejar rastro. En nuestro mundo apresurado, nadie tiene tiempo para esperar algo que puede o no presentarse, por lo que la mente lógica siempre gana. Para regresar al punto sobre poder explicar una decisión lógica, una de las características de un mensaje o decisión intuitiva es que raramente tiene sentido hasta después que la realizaste. En la fase 2, tomar una acción intuitiva es lo que permite a las experiencias revelarse aparentemente mucho más rápido que en la fase 1. Debido a que la acción intuitiva usualmente no tiene ningún sentido lógico, usualmente toma tiempo empezar a confiar en la intuición, hasta el punto en que dejas de cuestionarla. Y cuando dejas de cuestionarla y simplemente haces lo que estás inspirado a hacer en la fase 2, literalmente no hay límites para lo que puede revelarse para ti. Si Peter aún estuviera vivo, te diría que él seguía su intuición en cada momento del día. También te diría que su intuición fue la que construyó su extraordinario estilo de vida y no su mente de negocios o su suerte. ¿Qué te está diciendo tu intuición que hagas ahora mismo?